Vamos a usar otra vez las fórmulas de la transformada de una derivada para, digamos, algo más ambicioso, ¿no? Que sería calcular la transformada ahora de una integral, ¿no? Integral de 0 a t de f de, bueno, quisiéramos ponerle f de t, pero eso es mala práctica ya que la t le estamos poniendo acá. Entonces lo que hacemos es poner la t griega, que se llama tau, ¿verdad? Para que esta letra sea diferente de esta, ¿no? Entonces vamos a calcular la transformada de una integral, ¿no? De la integral de f de tau, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es definimos g de t, pues es igual a esta integral, ¿no? Y vamos a trabajar con tau, ¿no? Con g, perdón, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Observemos que, bueno, g de 0 quiere decir que voy a sustituir 0 aquí. Sería la integral de 0 a 0 de f de tau. Una propiedad de las integrales es que si coinciden los límites de integración, pues la integral automáticamente vale 0. No hay área bajo la curva, ¿verdad? Y que si calculo g' de t, sería la derivada respecto a t de la integral de 0 a t de f de tau. Y por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de una integral definida, pues es la función de adentro, pues definida aquí, ¿verdad? O sustituyendo la t, ¿no? Entonces g' de t es f de t, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Calculamos la transformada de g', ¿verdad? En lugar de f'. ¿Por qué de g'? Porque pues al final va a ser la de ft, ¿verdad? La de f de t, ¿no? Entonces, pues tal vez convendría más ponerlo así, ¿no? A ver, vamos a ponerle como estaba, ¿no? La integral de la transformada de g' de t, evaluada en s, pues es s por la transformada de g de t, evaluada en s, de acuerdo a la fórmula que veíamos anteriormente, menos g evaluada en 0. ¿Ok? Esto lo que nos está diciendo es que la transformada, entonces, de g de g', que es lo mismo que f de t, o sea, la transformada de f de t, evaluada en s, no es otra cosa más que s, por la transformada de g de t, o sea, la integral, así, evaluada en s, menos g de 0, que dijimos que era, pues, 0, ¿verdad? Bueno, el 0 pues es como si no estuviera. Esta es la transformada que me pidieron. Entonces lo único que tengo que hacer pues es pasar el s dividiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, pues despejamos. Lo que obtenemos es que
la transformada de la integral de 0 a t de f de tau es 1 entre s por la transformada de f de t evaluada en s. En cierta forma, ¿verdad? Es lo contrario de la transformada de una derivada. La transformada de una derivada era multiplicar la transformada por s y restarle g de 0. Aquí lo que estamos haciendo para la integral es dividir entre s. Y podríamos pensar que le restamos la integral de 0 a 0, ¿verdad? Queda 0. Sí, es como que sí, en cierta forma lo contrario, ¿no? Y bueno, ya que hicimos la transformada de una derivada, pues ¿qué tal si hacemos la transformada la derivada de una transformada, ¿verdad? Hicimos la transformada de una derivada, ahora vamos a hacer la derivada de una transformada, ¿no? Entonces, si la transformada de f evaluada en s, pues dio f de s, entonces consideramos la derivada de f respecto a s, ¿verdad? La derivada de la transformada. Entonces, pues va a ser la derivada respecto a s de la integral de 0 a infinito e a la menos st f de t dt. Ok. Luego aquí, la derivada de la integral, a lo mejor estaríamos tentados a decir de que es la función de adentro. Pero eso pasa solamente cuando coinciden, ¿verdad? Este con este de acá. Acá pues lo que tengo es un infinito, ¿verdad? Y pues tengo S acá adentro que actúan como constantes, ¿no? Aquí más bien lo que aplicaríamos sería como la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas, ¿no? Y eso pues se puede extender hasta las integrales, que al final no es otra cosa más que una suma infinita. Entonces la derivada de la suma infinita, pues es la suma infinita de las derivadas, ¿no? Así. La f de t pues es constante respecto a s. Y entonces nada más le voy a calcular la derivada al e a la menos st. Entonces la derivada respecto a s, pues la derivada de la exponencial, pues es la misma exponencial por la derivada del exponente, que en este caso, como es respecto a s, sería menos t, ¿no? Ok, quedó como medio feo. Esa es la integral de 0 a infinito de menos t por e a la menos st por f de t. Lo que podemos hacer es sacar el menos y reacomodar acá adentro, ¿verdad? E a la menos st, esta t la pongo acá en medio. Y pues queda así, ¿no? Menos la integral de 0 a infinito, e a la menos st de t por f de t, ¿no? Pero bueno, esta integral pues se llama transformada de Laplace de t por f de t, ¿verdad? Que es lo que aparece al lado de la exponencial evaluada en s. Ok. Y esto podríamos repetirlo muchas veces. Podríamos repetir esto muchas veces para obtener el siguiente teorema, ¿no?
El siguiente teorema dice lo siguiente, teorema, dice sea f de s es igual a la transformada de f de t evaluada en s, y supongamos que f de t es continua por partes en el mismo cero infinito y de orden exponencial. Y de orden exponencial alfa, ¿no? Entonces, para s mayor que alfa, entonces la transformada, ¿verdad? Vamos a ponerle de t a la n, f de t, evaluada en s. Pasamos este menos para acá, ¿verdad? Pues va a ser menos 1 a la n por la derivada enésima. ¿Derivada enésima de quién? Pues de la transformada original, ¿verdad? De la f respecto a s. Y bueno, todo esto evaluado en s, ¿verdad? Básicamente lo que hice fue el menos pasarlo para acá y suponer que repito esto varias veces. Entonces hay que multiplicar otra vez por menos, por menos, por menos, por menos, etcétera. Las derivadas que me vayan quedando, ¿no? Entonces por eso queda menos 1 a la n, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a hacerlo acá, ¿no? Entonces dice ejemplo. Determinar la transformada de t por seno de bt, ¿no? Entonces sabemos que la transformada del seno de bt evaluada en s es f de s, o sea, es b entre s cuadrada más b cuadrada, ¿no? Entonces, la transformada del t seno de bt evaluada en s, pues de acuerdo a la fórmula es menos la derivada de f respecto a s, ¿verdad? De acuerdo a esta fórmula, porque n vale 1, ¿verdad? Entonces menos 1 por la derivada. Entonces es menos la derivada de b entre s cuadrada más b cuadrada. Aquí lo que conviene es ponerlo así, como b por s cuadrada más b cuadrada a la menos 1. Entonces la b sale de la derivada. Y entonces aquí la derivada de esto elevado a la menos 1, pues es menos 1 por lo de adentro a la menos 2, ¿verdad? Menos 1 por esto a la menos 2, le restamos 1 al exponente por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Entonces menos 1 por menos b, pues es b. Esto lo puedo ya pasar de una vez abajo, como al cuadrado. Y la derivada de s cuadrada más b cuadrada, pues es 2s. Entonces lo puedo poner así, ¿no? 2bs. Y ese pues ya sería el resultado, ¿no? Entonces pues tenemos las siguientes propiedades, ¿no? De las transformadas de Laplace, ¿no? Son pues más propiedades, ¿no? De la transformada de Laplace.
Entonces dice que la transformada de la suma, pues es la suma de las transformadas, ¿no? Ok. Y dice que la transformada de una constante por una función es la constante por la transformada, ¿no? C constante. Luego, el teorema de traslación, ¿verdad? En ese, el primer teorema de traslación, la transformada de E a la AT por F de T, evaluada en S, es la transformada de F, evaluada en S menos A. Luego la transformada de la derivada, pues es S por la transformada de F, evaluada en S menos F de 0. La de la segunda derivada, pues es S cuadrada, la transformada de F, de S menos SF de 0 menos F' de 0. La transformada de la derivada enésima, es S a la N, la transformada de F evaluada en S, menos S a la N menos 1, F evaluada en 0, menos S a la N menos 2, F' de 0. Así nos vamos hasta F derivada en menos unésima evaluada en 0. Y luego la transformada de T a la N de F de T evaluada en S es igual a menos 1 a la N derivada enésima respecto a N de la transformada de F evaluada en S, ¿no? Esas son las propiedades, ¿no?, importantes que hemos ahorita sacado. Y bueno, algo que, bueno, me estaba acordando es que, pues básicamente ya dedujimos todas estas fórmulas, pues menos esta de aquí, ¿verdad? Entonces me gustaría a lo mejor pues comentar un poco, ¿verdad?, cómo se van obteniendo esas fórmulas, porque creo que ya si no lo hago aquí ya no se hace. Que son pues las únicas que me falta explicar, ¿no? Entonces supongamos, pues vamos a hacerlo pues de todas maneras es como un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si quiero la transformada de T evaluada en S? ¿Verdad? Pues al final de cuentas es como la transformada de T por 1 evaluada en S y puedo aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces pues viene siendo menos la derivada respecto a S de la transformada de 1 en S, ¿verdad? O sea, menos la derivada respecto a S de 1 entre S, ¿verdad? La transformada de 1 pues era 1 entre S. ¿Cuál es la derivada de 1 entre S? Pues es la derivada de S a la menos 1. O sea, menos por menos 1 pues se hace más. S a la menos 2. Más S a la menos 2, ¿verdad? O sea, 1 entre S cuadrada, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo que 1 factorial entre S a la 1 más 1, ¿verdad? Vamos a hacer, pues a lo mejor 1 o 2 ejemplos más, ¿verdad? Ahora la transformada de T cuadrada, evaluada en S, por la misma fórmula, pues es la transformada de T por T, evaluada en S. Entonces es menos la derivada de la transformada de T evaluada en S. O sea, menos la derivada de 1 entre S cuadrada, ¿verdad? O sea, es menos la derivada de S a la menos 2. Entonces, menos
por menos 2s a la menos 3. Menos por menos da más, 2. Y s a la menos 3, pues es s cúbica. Nuevamente, ¿verdad? 2 es 2 factorial y s cúbica es s a la 2 más 1. S a la 3, ¿no? Y luego vamos con t cúbica, ¿no? Entonces la transformada de t por t cuadrada, s, aquí este es un igual, perdón, o sea, menos la derivada de la transformada de t cuadrada, ¿verdad? Evaluada en s, o sea, menos, ay, ya no sé qué ando haciendo. O sea, menos la derivada de la transformada de t cuadrada, evaluada en s, o sea, menos la derivada de 2 entre s cúbica, ¿verdad? Entonces, menos 2 por la derivada de s a la menos 3. ¿Ok? Entonces, menos 2 por menos 3s a la menos 4. Menos 1 por menos da más. 2 por 3 da 6. Entre s a la cuarta, ¿verdad? Al final, bueno, también hay que recordar quién es n factorial, ¿verdad? Es 1 por 2 por 3 por 4, etcétera, hasta la n, ¿verdad? Entonces, básicamente este es 1 por 2. Este pues ya es 1 por 2 por 3. Vamos a hacer el último. La de t a la cuarta. Entonces la transformada de t por t cúbica, evaluada en s, o sea, menos la derivada de la transformada de t cúbica, evaluada en s, o sea, menos la derivada de 6 entre s a la cuarta, ¿verdad? O sea, menos 6 por la derivada de s a la menos 4, ¿verdad? Entonces, pues creo que ya más o menos se va viendo, ¿verdad? Se va multiplicando lo que ya teníamos por el exponente actual, ¿verdad? Esto me va generando el factorial. Y el menos, ¿verdad? De la fórmula esta se elimina con el menos que me va quedando acá abajo, ¿verdad? Y el más 1, ¿verdad? Pues va saliendo pues de la fórmula de derivada, ¿verdad? De irle restando 1 al exponente. Entonces tengo menos 6 por menos 4 por s a la menos 5, ¿no? Entonces 6 por 4 es 24 entre s a la quinta, ¿verdad? Y en general, bueno, esto se prueba formalmente usando inducción, que no vamos a ver. Entonces, en general se obtiene que la transformada de t a la n, evaluada en s, pues vamos multiplicando 1 por 2 por 3 hasta n. Queda al final n factorial entre s a la n más 1, ¿verdad? Donde este n más 1, pues se obtiene de la fórmula de derivación, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nomás este comentario, ¿verdad? Con lo que debemos de quedarnos es con estas fórmulas y con estas de acá, ¿no? Y con eso ya tenemos lo básico para calcular transformada de Laplace, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención.